¿Por qué la historia patria es humillativa? Oíste, Cristina, eso es una verdad que se viene comprobando desde hace mucho rato entre historiadores. Empezamos a darnos cuenta precisamente de que es una historia incompleta porque cuenta lo de poquitas personas que hacen como milagros. Se vuelven, según la leyenda, son como seres superiores que hacen todo porque vienen predestinados por Dios y son capaces de organizar el mundo a su imagen y semejanza, y los demás lo que hacemos es imitarlos. Algo así como decía Carlyle, el escocés que salió con el cuento de los héroes, y es que la historia la mueven los héroes y nosotros lo que hacemos es copiar. Entonces nos sacan de circulación. Y bueno, y no hablan de procesos, solamente de las cosas más significativas. Nos contaron la historia cortica, entonces. Sí, es que es una historia reducida a batallas y a heroísmo. Pero la gente desaparece, por ejemplo, la que hace arepas, las que pinta la ropa, los que trabajan haciendo construcción, los que limpian incluso las armas en los ejércitos, desaparecen de la narración. Habían desaparecido cuando ya los historiadores de los años 60, 70 empezaron a hacer historia sociocultural, nos mostraron la otra cara. Entonces ahí sí pudimos empezar a liberar un poco más y la historia se va completando. Hablando de liberar, profe, estamos en el 11 de agosto de 1813. Ajá. ¿Qué pasó? Contanos. Bien, eso fue el resultado del grito de independencia que se había dado en 1810. Y entonces la región de Antioquia siguió a otras regiones como la de Cartagena, como la de Monpós, el mismo caso de Bogotá, que habían declarado una independencia, pero en los otros lugares habían declarado una independencia respetando la monarquía. Y dijeron, bueno, que viva el rey y abajo el mal gobierno. Pero aquí en esta región la cosa fue un poco más radical. Se fueron dando cuenta de que si no se daba el paso siguiente era de declarar la independencia absoluta y definitiva. Claro, duró 3 años, pero al fin de cuentas la declararon. Ese fue un paso que se dio porque había unas condiciones diferentes. Pero Antioquia tenía que tener unas características muy especiales para poder decir ante una monarquía, yo digo que virtual porque el rey no se veía, pues no aparecía ni en pintura, sino que estaba delegado pues en sus subordinados, Sí. pero tenía que tener unas condiciones muy especiales para declararse independiente del reino de Nueva Granada, independiente del rey y de las demás provincias que estaban a su alrededor. Sí, porque es que primero Antioquia era una región, o es una región que está en las cordilleras, tiene su territorio ocupado por todas las cordilleras, pero además tiene valle y tiene llanura y tiene mar. Entonces la cosa es que tiene una riqueza especial, pero Antioquia era muy pequeñito de población. En Antioquia en el tiempo de la independencia se calcula que había más o menos 100.000 personas, lo que equivale como a la 20ª parte de lo que vive hoy en Medellín, solo. Entonces realmente era muy vacío, pero era el proveedor fundamental de oro durante todo ese tiempo de la colonia, y vivía la gente muy dispersa en otras cosas. Lo que ocurrió cuando se decidió la gente que se independizaba era precisamente porque empezaron a darse cuenta de la respuesta de los colonizadores. Es decir, los españoles, cuando Simón Bolívar y ellos y los criollos en Bogotá hacen el grito de independencia y empiezan la campaña libertadora, empezaron a darse cuenta de una reacción desde España que vino a la Reconquista. Entonces dijeron, aquí lo que hay que hacer es desconocer del todo a Sámano y a los que lleguen, porque si no nos vamos a volver a conquistar y vamos a quedar otra vez de los de la corona española. Pero ¿qué fue lo que se soltó, digamos, de esos hilos que amarraban a las colonias para que en ese momento se pudiera intentar o dar un grito de independencia? Yo creo que el primer paso fundamental fue declarar el no pago de impuestos. No vamos a pagar impuestos porque nos están sacando mucha plata a los vendedores de licor, a los vendedores de tabaco, todo lo que tuviera que ver con el juego, lo que tuviera que ver con diversión estaba grabado. Y esos gravámenes eran muy altos, pero además tenían la gente tributando. Entonces los indígenas, los afrodescendientes, todo el que tuviera mano esclava tenía que tributar. Entonces decían, lo que tenemos que hacer es separarnos porque nos están explotando mucho los delegados de la corona. Seguramente claro, y además la rumba, pues, claro. Se metieron con la diversión de la gente. Claro, se metieron con lo que se entretenían. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, declaremos este asunto ya. Lo que pasa es que no duró mucho porque la Reconquista venía en serio y venía con gente muy fuerte y con ejércitos por el sur y por el norte. Entonces duramos en una independencia absoluta 3 años, porque fue del 11 al 15, 16, 3, 4 años.
pero no fue que de una se hubieran derrotado, no, entramos en un proceso nuevamente de guerras y mucha de la gente que estaba aquí en Antioquia liderando la independencia volvió, se cambió de bando, porque Ajá, la gente es muy voltearepas, eso cuando ven que va ganando se unen al que va ganando, pero ajá. cuando van a empezar a perder se quitan y vuelven para donde el que va a ganar. Claro, es amañada la cosa, bueno, Sí, sí. por conveniencia. Pero ¿qué estaba pasando en España en ese momento? ¿Por qué no hubo el control que se necesitaba para que no se diera esa Porque insubordinación? recuerda que el Napoleón Bonaparte se había tomado a España desde 1808 y eso propició un desorden de las colonias de España y fue lo que en últimas fue como el caldo de cultivo para el grito de independencia en 1810. Entonces, mientras ellos volvieron a organizarse, mientras crearon la Junta de Sevilla y la Constitución de Cádiz de 1812, esos años fueron los que estuvieron aquí perturbada la situación y las colonias aprovecharon para buscar independencia. Pero allá se organizaron un consejo de regencia y aquí también se crearon unas juntas y empezaron unos diálogos y unas negociaciones para ver qué quedaba. Mientras tanto, los libertadores se reorganizaban. Acuérdense que Bolívar lo habían sacado de aquí, tuvo que irse para Jamaica, ya escribió su carta de las más espectaculares que hay sobre el futuro pues, de la política en América en la, hispana. Y cuando regresan y ya tienen que empezar a volver a organizar sus ejércitos y a volver a buscar la reconquista. Y empieza en Popayán, pero también empieza en Santa Marta, también empieza por Cartagena. Acuérdense, el sitio de Cartagena fue decisivo para que cayera la revolución de independencia entre nosotros. Ujú. Mientras tanto, en Antioquia la cosa seguía porque Pablo Murillo y Juan Sámano estaban anunciando que ya venían para acá, pero los criollos de aquí, con Juan del Corral a la cabeza, se habían declarado completamente independientes, se han dicho no vamos ni siquiera a depender de la corona. Y entonces hacen una nueva constitución y empieza el proceso de a reorganizar la economía y a tratar de ponerle fin a la guerra, pero no se le pudo poner fin porque de todas maneras ya la reconquista venía. Pero ¿y esos ejércitos de acá, quiénes los financiaban? Bueno, eso lo financiaban entre todos. Primero, lo que se hace con los guerreros, siempre van y buscan el botín donde lo encuentren. Entonces se roban el Ujú. oro de las iglesias, se roban el oro de donde esté atesorado, los hacendados, la gente que está que es rica aquí empieza unos a tributar por las buenas y después a tributar por las malas, que fue cuando Simón Bolívar declaró, pues ahora sí, el que no financie la guerra tiene que morirse. Ujú. ¿En qué momento Juan se salió del corral? Es que Juan del Corral era un momposino, él no era antioqueño. Nosotros le debemos ese liderazgo de la primera revolución en Antioquia, es a un costeño, y no sé por qué le pagamos tan mal a los costeños, porque venía de Monpós, pero era un hombre de plata y Ujú. tenía muy buenos negocios aquí en Antioquia. Y era muy amigo porque era un hombre muy inteligente, dicen, con una claridad enorme en su estrategia y en su forma de llevar las cosas y en una capacidad de mando muy fuerte y muy Ujú. claro. Entonces lo seguían por su seguridad y lo nombraron tanto que le dijeron, vea, para que nos quitemos problemas de encima, usted se vuelve dictador. Nosotros lo nombramos dictador y lo nombraron. Era un dictador nombrado. Él no Ujú. tomó el poder, sino que lo nombraron. Y Ajá. estuvo ahí un año largo, él se enfermó rápidamente y murió, pero en el 14, si no estoy mal, no alcanzó a ver cuál fue la respuesta nueva que empezó en Antioquia y en el resto del país para meterse ya a una campaña libertadora, la campaña del sur, que era con la que ya íbamos a acabar con el dominio español. Parece que en Antioquia no quería tanto la guerra como que los dejaran trabajar, ¿cierto? Eso. Porque ya había una agricultura, había un trabajo en la minería, había una vida económica montada a la que le estorbaba mucho pues esos impuestos, pero, pero realmente no tanto lo que los movía era el afán de la guerra, sino la tranquilidad de continuar con el Sí, oficio, ¿no? sí, en esa parte, en el sentido de que Antioquia no tenía tradición bélica. Antioquia se había creado, pues había mantenido durante de la colonia ese conjunto de actividades, de la minería, la agricultura, el comercio muy fuerte, Ujú. pero también se metieron a la guerra buscando algo más allá, y es que los comerciantes de aquí eran gente muy rica y tenían mucha cantidad de tierra y querían más. Y como en ese tiempo no había banca que prestara plata, el Estado se endeudaba era con los hacendados. Y entonces Santander, por ejemplo, autorizó cantidades de préstamos a la gente que se metiera a la guerra para pagarle después con tierra. Y eso Ajá. fue lo que ocurrió cuando nos fuimos a ayudar en la campaña del sur.
en los antioqueños, o llevaron a los antioqueños a esa campaña, es porque después iba a haber unas deudas del Estado con una cantidad de gente que después se las pagó en tierra, más adelante. Por ahí ya muy entrado el gobierno de Santander y consolidada pues la independencia. Pero continuamos en serios problemas, por lo menos hasta 1820, que es cuando se vino lo que después llamaron, o se ha conocido en el mundo como la batalla de los Chorros, que eso es otro episodio muy simpático. Ajá, contá qué pasó con esa batalla. Es que la batalla resulta que no fue batalla, según dice el mismo general Córdoba. El general Córdoba era un hombre muy audaz, muy joven, pero era muy audaz y tenía una claridad sobre movimientos bélicos. Y en una guerra contra Sámano y contra Barleta, que lo habían mandado Morillo a que reconquistara esta tierra, se encontraron por Yarumal. Entre Yarumal y Concepción, en unas colinas, allá se encontraron los ejércitos, y entonces José María Córdoba se fue a buscarlos con su gente. Córdoba estaba lisiado, se había caído de un caballo y no veía bien, porque fuera de eso era miope de nacimiento como yo, pero además él era un estratega que tenía muy claro los campos, pero se hacía llevar en una silla así común y corriente, pues de mano la llamaban en ese tiempo, como si fuera hoy una silla de ruedas, pero en ese tiempo las ruedas eran los esclavos, los de la guerra que tenían que cargarlo. Y él dirigió la batalla desde el aire, pero nunca, él no peleó, pues él no dio bala, no tenía cómo, pero sí supo organizar su gente y la mandó por el sector de Yarumal hacia un lugar que llamaban Los Chorros, Chorro Blanco, y ese Chorro Blanco era una quebrada, que era una cosita miserable, chiquitica, ahí se ve todavía, pero él evitó enfrentar al ejército español, que era también muy poca gente. Dicen a los cálculos que más o menos los patriotas tenían unos 350, 400 soldados, y que el otro tendría por ahí de entre 250 y 300. Entonces se ubicaron en esa zona y Córdoba supo rodearlo e hizo que el general Barleta se volara. Ahí no hubo guerra realmente, hubo unas escaramuzas, lo dijo el propio Córdoba. Fue muy pequeñito, pero la gente hoy quiere decir que esa es la gran batalla de los antioqueños que le dio por fin la independencia a Colombia. Los paisas somos exageraditos. Bueno, por ahí estuve brujeando un poquito esa historia y leí que había producción de artillería aquí en Río Negro. ¿Cómo fue eso, pues, de armar a un pueblo raso, digamos, que no tenía una formación militar? ¿Qué pasó con la población esclava y qué expectativas había frente a la Asamblea Constituyente que se estaba formando ahí, como con miras a reivindicar los derechos humanos y los derechos a la igualdad y todas estas cosas? Claro, los que venía desde el padre de las casas, que había ya montado el grito en España diciendo: ustedes están haciendo un genocidio en América, esta gente tiene que pararla. Es la primera vez que se oyó de hablar algo parecido a lo que después se llamó derechos humanos. En ese tiempo no, eran los derechos del hombre, porque los consideraban, si todos somos iguales ante Dios, todos deben tratarnos igual. Y el padre de las casas fue el que montó ese escándalo, y hoy dicen que somos los del siglo XX los que decimos eso. No, ese reclamo es tan viejo como la conquista de América. Pero hubo una iniciativa de hacer armamento en Río Negro, que la había planteado Simón Bolívar, se la había planteado al sabio Caldas, y al sabio Caldas lo habían traído a eso, a que formara una fábrica, crear una fábrica de armamento para tratar de dotar pues a la población. Eso realmente no llegó a mucho porque no tuvo mucho éxito. Después la trataron de revivir con José María Córdoba, precisamente en la tierra de él, y algún resultado dio, pero realmente los armamentos tenían que conseguirlos traídos, porque era la única forma de ponerse a tono con lo que los españoles traían. Esto era una guerra muy desigual. Bueno, pues entonces enseguida me seguís contando porque te tengo una preguntita. Adelante. Entonces, estas guerras libertadoras, estos gritos de independencia liderados por terratenientes, por dueños de las minas y apoyados por sus, digamos, súbditos, esclavos o empleados, tenían una oposición también en un sector que quería conservar la monarquía, que sentía privilegios y que prefería seguir del lado del rey. ¿Cómo fue ese encuentro entre ellos? Eso
fue cosa muy difícil porque, mire, Antioquia de todas maneras se caracterizó en ese tiempo por cambiar mucho el punto de vista. Entonces la gente volteaba muy fácil, pero sí hubo mucha gente que fue monarquista y se quedó monarquista. Pero por eso fue que los libertadores empezaron a tomar decisiones muy radicales diciendo, esto tenemos que resolverlo. Y hay que resolverlo, es el que se fue con la corona, se fue con la corona y se tendrá que ir de esta república. Y los otros, los que sean fieles, los vamos a tratar bien y vamos a tratar de ganarnos para la ciudadanía. Lo que pasa es que aquí la élite era muy fuerte porque tenía muy buen comercio, tenía muy buenas reservas y tenía gente muy educada. Yo creo que gente como José Manuel Restrepo, que fue un abogado muy importante que cumplió un papel decisivo en la parte jurídica durante la Constitución, para fundar las constituciones y para después, incluyendo hasta el Congreso de Cúcuta del 21 y después la consolidación de los documentos finales. Un hombre que marcó una pauta jurídica muy clara, con unas ideas muy liberales unos en relación con las primeras constituciones colombianas. Realmente, si se hubieran cumplido como se diseñaron, nos hubieran dado un camino muy distinto en la democracia. Solo que como aquí había el monarquismo, se le insuflaba a la gente con la idea de la religión por el derecho. Entonces, los españoles reinaron aquí en nombre de Dios. La iglesia lo hacía en nombre de Dios. Entonces todo se terminaba explicándola por lo religioso. La formación de ciudadanía era muy pobre. Aquí se quería formar era buenos cristianos, que se manejaran bien. Entonces la educación política fue muy poca. Y esa educación política, la falta de educación política llevaba a los pueblos a ser muy veletas, a no tener. Y pienso que eso es parte precisamente de consecuencia de esas historias heroicas. Como no hacen ver el valor del de abajo, ni de la mitad ni de los demás arriba, sino del héroe, entonces la gente queda sin representación, sin capacidad de demostrar que puede participar en la toma de decisiones de cualquier tipo, incluyendo la de estar en esas constituciones. Y estudiaban era en Bogotá y en Popayán, ¿cierto? Sí, sí. Aquí no había realmente una formación académica. No, apenas la empezó a ver después de 1820, más o menos, cuando declaran la formación de universidades con el presidente Santander, precisamente, que fue el que fundó la Universidad de Antioquia hacia 1822-27. O sea que eran élites realmente las que tenían acceso a la educación. Sí, que pudieran bajar y salir de la ciudad y vivir en otra parte, ya era una minoría. Bueno, ¿y cuál es el papel de la iglesia realmente, pues activamente en este grito de independencia? En Antioquia fue muy dividido. Hay cálculos, según el historiador que cuente la historia, dirá que hay una gran mayoría de sacerdotes se metieron a la revolución y la apoyaron. Otros han demostrado que no era tanto, que fueron en unas ocasiones, pero la timidez misma de perder a Dios, como de contradecir la voluntad de Dios, que era tener rey, para cambiar por un libertador, esa contradicción no había que resolverla. Y aquí realmente no se resolvió a favor de los libertadores con la fuerza suficiente. La iglesia prefirió mantenerse muy reservada, pero jugaron un papel interesante muchos de los curas, porque eran sacerdotes que escribían catecismos, cartas, recomendaciones, discursos, arengas, y muchos acompañaron a los ejércitos patriotas. Lo que no se ha podido demostrar con tanta claridad es que sea la iglesia como tal la que se volcó, sino sacerdotes que se sumaron a la causa y como tal desempeñaron un papel interesante como sacerdotes. Ya después, como institución, empezaron los problemas, fue a partir de hacer devolver las constituciones que hablaban de la laicización, era separar la iglesia del Estado y que la iglesia quedara como una entidad de libertad que se le concedía a cualquier ciudadano, como parte de la libertad religiosa que cualquiera tuviera, pero la iglesia católica a través de España tenía un dominio muy fuerte sobre la educación y sobre la sociedad colombiana, y no iban a perder esa parte fundamental del catolicismo, y por eso desde ahí viene eso confundido, lo uno con lo otro, lo uno con lo otro, y se han perdido oportunidades hermosas de hacer una modernización del pensamiento político, en el sentido de que, primero, si se cuenta la historia a partir de héroes, la gente le coge fastidio a la participación política. Y segundo, si no se le deja separar del Estado, toda medida social se le analiza primero por lo religioso. Entonces usted no se puede divorciar, usted no puede apoyar el aborto, no puede apoyar la eutanasia, porque todo eso es de Dios. Y la gente cree así, y no saben que la Constitución es un libro que no tiene Dios, la Constitución es un libro que tiene seres humanos que la hicieron. Son gente como cualquiera de nosotros que se sienta a pensar, no como cualquiera, pues como gente preparada jurídicamente y filosóficamente para diseñar unos libros que nos pongan de acuerdo a todos los que pensamos distinto
acerca de un comportamiento público, que es lo público, lo político. Esa es la Constitución, es el libro de la tierra, el libro de los tiempos, el libro de la temporalidad. Los libros sagrados son la Biblia, la Torá y los demás que existen, que regirán el pensamiento religioso de la gente, pero no pueden regir el pensamiento político, no pueden regir el pensamiento estatal, porque lo enredan. Es lo que tenemos exactamente hoy, 200 y pico de años después no hemos podido entender que la libertad de divorcio, por ejemplo, no es una obligación constitucional, es un derecho, el que lo quiera ejercer, y el que no tenga su religión o su religión se lo impida, pues no lo haga. Pero que los que no tengan ese impedimento lo puedan hacer, como efectivamente se hace. ¿Qué papel, no tan anónimo, porque lo tuvieron las mujeres, obviamente apoyando todas estas guerras en labores más silenciosas, pero hubo algunas mujeres que resonaron, alguna participación notable? Muchas, es que el papel de la mujer en la guerra de independencia en general, no solamente en la de Antioquia, en la independencia en general, fue decisivo, porque es que en ese tiempo también se comía arepa, en ese tiempo había que lavar la ropa, en ese tiempo había que limpiar las armas, pero en ese tiempo también había que cuidar enfermos, y en ese tiempo también había que dar bala, y las mujeres muchas dieron bala, se metieron y llevaban bayonetas y se metieron en la guerra como tal. Lo que pasa es que el enfoque machista de la historia no permite reconocer eso, no permite que se cuente, o no se interesaban por revisar en los archivos la participación de las mujeres, pero fue decisiva. Sin las mujeres no se hubiera ganado esa guerra, con seguridad, ni siquiera la de Chorros Blancos. Ajá. Eso ha sido como quien dice, el desastre de nuestra narración histórica. Es una historia, como tú decías ahora, muy cortica, porque es de hombres, héroes armados que reemplazan al resto de la población, a la que reemplazan y a la que quieren dejar sin ningún protagonismo en la historia, y todo lo contrario. Las mujeres, los esclavos, los indígenas fueron decisivos en esas guerras de independencia, y en Antioquia particularmente fue muy valiosa la participación. Bueno, entonces esa independencia que duró tan poquito estaba obviamente amenazada por la reconquista que quería hacer la corona. ¿Cómo fue esa llegada, digamos, de Murillo, de Sámano? Los ejércitos de Antioquia ya venían prevenidos, porque José María Córdoba venía con muchas experiencias ya de todas las batallas, y a él lo ha nombrado gobernador. Usted se queda mandando en Antioquia para que nos proteja ese asunto, pero para que organice la milicia. Y llegó prácticamente la misma orden para el ejército español que para el ejército ya de los paisas o de la región. Y empezaron a organizar unas juntas administradoras, y esas juntas se encargaban de poner las diferentes tareas. Pero esas tareas realmente, desde el punto de vista bélico, no fueron las decisivas. Fueron más decisivas las del punto de vista administrativo, de que la economía no se acabara de quebrar, que pudiera funcionar la minería sobre todo. El general Simón Bolívar mandó un llamado a José María Córdoba y le dijo: señor, hágame un favor, que los antioqueños han contribuido muy poco a esta guerra de independencia. Por el 15 y el 16 les dijo: bueno, a tributar oro, y que manden oro del que ustedes tienen por montones. Y empezaron a hacer unas relaciones de tire y afloje entre esa junta de aquí de Antioquia y la junta de Bogotá y las demás juntas. Ese periodo fue el que llamaron el de la patria boba, porque en estas regiones estaba todo el mundo creando poderes regionales, y esos poderes regionales intestinamente también enfrentados entre sí. Entonces no se consolidó una unidad de tal manera que en poquito tiempo sacaran a Sámano y a Arleta y a todos los que vinieron a la reconquista. Murillo, cuando ya el sitio de Cartagena logró el triunfo, eso fue una desmoralización para todas estas regiones, porque se dieron cuenta que ya se nos vino encima el español de nuevo, y empezaron a bajar desde allá, desde la costa, y a subir desde Popayán. Y ahí fue cuando entonces abrieron una nueva campaña hacia el sur, que fue tratar de pararlos más, digamos, Popayán venía en ese tiempo hasta lo que hoy es Santa Bárbara, aquí abajito. Esa era toda la capitanía. Ajá. Entonces los de aquí empezaron a bajar hacia allá para ir liberando terrenos y estar dispuestos a consolidar un proceso de independencia que durara. Pero tuvieron que esperar mucho rato, tuvieron que dar muchas batallas, hasta esa de Chorros Blancos, que fue la más ruidosa de todas, pero que realmente aquí no se tuvo una cantidad de enfrentamientos tales como los que sí hubo, por ejemplo, en los llanos, como los que hubo para el sur, como los que hubo hacia el norte. Antioquia de todas maneras se mantuvo mal que bien, fue bélica, pero no fue una guerra como la que sí se libró, por ejemplo, por Boyacá, por toda esa zona
del Pantano de Vargas y todas, que fueron enfrentamientos muy duros, como las que se dieron en Junín, en Ayacucho, bueno, que eso fueron, y fue todo un proceso que duró hasta 1824. Al 24, diríamos, oficialmente se reconoce como la República de Colombia a partir de la Constitución de Cúcuta de 1821. Pero la consolidación completa fue ya cuando la batalla de Ayacucho en el 24, y ahí sí los españoles quedaron ya por fuera de juego y pudimos empezar a creer que íbamos a hacer una independencia. Y yo digo a creer porque es que desde ese momento empezamos a depender del norte. Ya el dominio español salió, pero quedó el dominio norteamericano, que eso fue y ha sido demasiado costoso para nosotros. A esta altura todavía el presidente de México está reclamando a ver cuándo es que nos vamos a independizar. Lo estaba declarando en estos días en televisión, y uno decía, un llamado de estos a 200 años después es como una frustración, porque fue una liberación frente a España, pero no un nuevo cautiverio con respecto a países que ya deberían tener un pensamiento moderno, completamente laico y separado la Iglesia del Estado, que tuviéramos una constitución completamente civil, donde ya no estuviéramos formando buenos cristianos, sino buenos ciudadanos, donde el vecino se convirtiera en un practicante de lo político y de lo cultural. ¿Por qué se insiste en hacer una historia alrededor de lo bélico y no alrededor de las demás cosas que participan, digamos, de esa transformación? Eso es una concepción que se tuvo en la historia. Mira, los países han creído que creando una historia heroica educan al ciudadano para que imite el ejemplo. Ahí es donde yo digo que es humillativa, porque lo creen a uno solamente como un imitador y no como un creativo, no como alguien que participa por decisión propia, por convicción ciudadana, que debiera hacerlo. Es decir, estos países tienen tanta fobia de lo político es precisamente por ese tipo de educación, que quieren reivindicar ahora, quieren todavía volver a sacar cartillas. Yo creo que ese papel hay que emplearlo en otra cosa mejor. Hombre, que se siga contando qué ocurrió, pues claro, porque eso no se puede desconocer, pero que no se crea que esa fue la razón por la cual nosotros vivimos separados de España o buscando otras ideas. No, además de la guerra de independencia hubo teatro, hubo música, hubo danzas, la gente componía, la gente bailaba y hubo educación muy fuerte. Lo que pasa es que fue una educación cautiva por la Iglesia Católica hasta muy entrado el siglo XX, por no decir que hasta hoy, porque la Iglesia todavía, la educación no ha sido suficientemente laica, es una educación muy moralista y religiosa, que no le conviene a los pueblos, ni siquiera encerrarse en un solo pensamiento religioso. Un pueblo aprende a ver el mundo diferente cuando compara religiones y cuando tiene la oportunidad de mirar desde un punto externo a las religiones, que es la Constitución Nacional Política, que aunque declare, pues que debe necesariamente que declarar la libertad de cultos, y la nuestra apenas llegó en 1992, 91, la Constitución del 91, que se atrevió a decir que era diferente a la religión. Sí, bastante tarde. Y más tardecito también seguimos hablando entonces con la siguiente pregunta. Perfecto. Bueno, en esa república independiente, ¿quién podía votar? Eso fue una decisión que tomaron muy acorde con los tiempos, ¿no? Si había esclavitud, pues entonces los esclavos no votaban. Si tenían que depender del trabajo en el campo, o ser un campesino que pertenecía a un hacendado, tampoco podía votar. Si era pobre, pues no podía votar. Las mujeres tampoco podían votar. Entonces votaban los blancos de la ciudad que tuvieran la posibilidad de demostrar que tenían independencia económica. Entonces ya te fijas que esa es una elección, digamos, de élite, que se va a mantener así por mucho tiempo. En Colombia, pues apenas en 1957 vinimos a ver el ejercicio del voto universal, donde la mujer pudo participar. Pero digamos que eso era lo que se acostumbraba, era simplemente marginar a los que ellos consideraban que eran un peligro que votaran porque eran ignorantes, que no tenían plata, dependían económicamente y no tenían renta. Entonces, muy democrático. Era muy democrático, porque eso era lo que se entendía en ese tiempo. Claro. Lo que pasa es que el problema que hemos tenido en Colombia es que eso duró mucho. Eso duró mucho y la exclusión vino hasta el siglo XX, casi nos coge el XXI. Pero
De todas maneras, en ese tiempo era una participación minoritaria. Si además de que ser tan poquita la gente, los sectores que puedan votar, miramos el número de votantes posible, era nada. Eran 220, 400 votos, 180, por gente prestante de la ciudad. Siempre eran los grandes comerciantes, siempre eran los señores abogados por lo regular, gente muy buena. José Félix de Restrepo, por ejemplo, era un tipo que había dado una demostración de ser un jurista de alta talla. Muchos otros. ¿Quiénes eran esos intelectuales? Pues eran los hijos de los españoles que pero ya habían nacido en estas tierras. Eran los criollos. Claro. Era la gente que se le reconocía una ascendencia y por ahí derecho tenía herencia de nobleza, porque todos los que habían venido de allá tenían la fama de ser nobles sin haberlo sido. Eso era una fama que se inventaron para poder darles credibilidad. Pero fueron los que pudieron salir a educarse a otras ciudades, como decíamos ahora al principio, y traían ya sus títulos. Y había gente, eran los hijos de los ricos. Esos hijos de los ricos fueron los que ya estuvieron al frente con una capacidad enorme de conducir y de organizar la economía y de organizar el mandato. Bueno, y de prolongar una revolución hasta que se dio la liberación ya en los años 20. Pero fue la gente que era una gran minoría, muy reconocidos. Tal vez uno o dos que fueron muy audaces con respecto a la libertad de los esclavos. Por ejemplo, el mismo Juan del Corral. No era antioqueño, pero era un costeño que estaba aquí con nosotros, y ese costeño fue el primero que en la Constitución, como bajo su dictadura, dijo hay libertad de partos. Y toda esclava que tenga hijo, ese hijo será libre. Y empezaron después a crear también unas condiciones especiales para que esos hijos pudieran salir de los pueblos o ubicarse en otros lugares, pero ya con ciudadanía. Nos demoramos mucho para buscar una forma de reconocimiento ciudadano, entendiendo por ciudadano el que participa en la actividad pública que define los destinos públicos de una nación. ¿Y cuáles eran esas ciudades realmente importantes en el momento? Vean, es que aquí este departamento se demoró mucho pues era un estado ya soberano, ¿no? Sí. Y ese estado se demoró mucho para poblarse, entonces tenía grandes ciudades. La capital era hasta que duró, que Juan del Corral la cambió, y fue Santa Fe de Antioquia. Después ya pasa el liderazgo a Medellín, que es Juan del Corral el que se encarga de eso en 1811, 12, 13. En ese periodo dicen, bueno, Medellín ya queda como la capital de ese estado. ¿Por qué? ¿Porque el clima o qué? Por la facilidad de transporte. Porque es que el transporte se facilitaba mucho por aquí de la salida a Nare, y de Nare al río Cauca, y del Cauca hasta Barranquilla y todo lo que, porque era la arteria vial más fuerte que tiene Colombia hasta hoy, del Cauca al Magdalena. Eso facilitaba mucho la relación, y los de Cartagena veían con muy buenos ojos lo que tú dices, el clima. Decían, no, es una ciudad perfecta para discutir. Y bueno, pero más fuerte había sido Río Negro. Estaban todavía ciudades intermedias, por ejemplo, Yarumal era un distrito. Marinilla, ¿qué papel jugaba? Marinilla jugó un papel muy valioso también, y estaba muy cerca de Río Negro, y esas eran las grandes ciudades representantes. Marinilla, Santuario, Río Negro, Medellín, Santa Fe de Antioquia. Los demás eran pequeños pueblos. Lo que te decía, Yarumal dependía de Carolina del Príncipe. Y Carolina del Príncipe era una capital, porque la habían fundado para que fuera un lugar intermedio para la minería, por estar tan cerca de la salida hacia Yolombo y hacia el norte, que ya era un norte muy fuerte en oro. Cancán también. También Cancán. Allá estaba, es que esa zona, desde Barbosa hacia allá, se empezó a ser el lugar, la zona pujante de Antioquia durante mucho rato. Ya después, cuando Medellín empezó a florecer, fue en el siglo XX. Empezó hacia las primeras décadas del siglo XX, que empieza la industrialización, ya se crea otro ambiente y otra cosa. Pero ya estaban las rutas creadas para el comercio. Pues. Las rutas comerciales se habían empezado sobre los caminos reales que existían. Después vinieron las modificaciones de caminos, que eso fue parte de las reformas que hicieron todos los presidentes del siglo XIX. Los que vinieron después, ya cuando esto era la República de Colombia, empiezan ya las reformas buscando la vía al mar, por ejemplo, que se vino a concretar muy tarde, ya en el siglo XX, pero buscando la salida hacia Bogotá, que la empezaron a encontrar por ahí mismo, por Nare, pero después inventaron una por aquí, por Sonsón Dorada, que fue la que duró hasta hace muy poco, hasta que la autopista Medellín-Bogotá la reemplazó. Entonces se fue abriendo. Sin embargo, la infraestructura vial de Antioquia apenas en este momento está poniendo al día. Todavía tiene mucha trocha, todavía tiene mucho camino de herradura,
fue muy, ¿qué se llama? Muy agreste por la dificultad de las montañas, porque estos son cordilleras muy altas. Claro, y esos ríos también muy selváticos, ¿cierto? Correcto. Y había tierras muy inhóspitas, por ejemplo, la gran mayoría de Antioquia estaba sin colonizar. Vinieron a colonizarla a finales del siglo XIX, porque los concesionarios de tierras empezaron ya a comprometerse con el Estado. Cuando el Estado les quiso pagarla con tierra, en el caso, por ejemplo, del norte de Caldas, el sur de Antioquia, que era la concesión de los Villegas y de los Echeverri, por aquí en el norte, empezaron ellos mismos, ellos decían, bueno, págueme la deuda que tiene la nación con nosotros colonizamos, poblamos, fundamos los pueblos, pero además abrimos carreteras. Y empezaron a medio abrir carreteras, que fueron unas carreteritas que conocimos destapadas hasta los años 50 del siglo XX. Ciudades como construidas a la distancia del trayecto con las mulas, ¿no? O sea, el tiempo que se... Claro, la arriería fue en eso fundamental, es que por eso le digo yo, es que la historia de los héroes es muy grave porque deja sectores sociales enteros ignorados. Los arrieros fueron gente de una capacidad total de sacrificio y de esfuerzo. Mire, para traer la maquinaria, para traer los materiales, para traer la comida, para transportar a los guerreros, para cantidades de cosas. Esa arriería se hizo fue fundamentalmente, bueno, en todo el país funcionó, pero es que metérsele a estas cordilleras de Antioquia es cosa seria. Entonces, fueron una población que ignorada hasta hoy. La gente les hace un homenaje de vez en cuando y en Aguada se hace un desfile y por allí por Amalfi, no sé dónde, pero no se les reconoce como parte integrante de la población colombiana tan decisiva como los libertadores. Para mí es tan claro como eso. De no existir los arrieros desde la época de los libertadores, no hubiera sido posible una independencia siquiera. O sea, esto fue una independencia hecha por el pueblo, pero... Sin el pueblo. Sin No, que, con que se notara, o sea, sin que salieran, digamos, a la tomada de la foto. Claro, es que por eso era una obra de los héroes según la voluntad de los dioses. Ajá. Entonces un arriero que iba a hacer ahí, decirla grande y decir palabras feas, y es como creen que la gente que un arriero es eso. No, era gente muy fuerte, muy aguerrida y muy dura que entregaba su vida después de que domesticaba a sus animales a ponerles carga. Mire, la industria antioqueña se montó, fue posible precisamente trayendo la maquinaria que entraba importada desde Barranquilla hasta aquí, hasta Porce, hasta Nare, y por Nare la traían en mula hasta Medellín. Metiendo de parar trochas, lograron traer maquinaria. Ellos lograron transportar el oro para comercializarlo. Los pianos, que en todos los pueblos había pianos, y ahí se hicieron también aventuras muy importantes en crear orquestas, en crear bandas que también acompañaban la guerra. Cosa muy valiosa porque de esa parte cultural se hablaba muy poco, ya sí se habían ido rescatando. Incluso músicos espectaculares que dirigieron durante 20, 30 años bandas en los pueblos y que fueron haciendo composiciones que apenas los historiadores del arte hoy están sacando a relucir las partituras, porque están refundidas. Ahora me contó el doctor Luis Carlos Rodríguez, que está terminando su doctorado en la Universidad de Antioquia, que ha habido una restauración de partituras y están en la web por cantidades de la música compuesta en el siglo XIX, no solamente para la guerra, sino para las diversiones, los araos, las fiestas. Y es bellísima y es además abundantísima. Nosotros creíamos que no, que había cualquier 40 bambucos del siglo XIX. No. Por ejemplo, en plena mitad del siglo XIX se dio el paso del vals, que era la música que la gente más prefería porque había llegado importada. Se fue cambiando el vals hacia el pasillo y se dio paso a ese nuevo ritmo que se supone que es colombiano, que unos dicen que no, que es una fusión entre africana y colombiana. Y todavía hay mucha discusión, pero por lo menos se le reconoce ya como un aporte de la cultura en ese siglo. Bueno, y el teatro también estaba ahí metido en esas guerras. Claro, no, pues que Fernando VII ni se escapó. Claro que había poco, en Antioquia había poco, eso lo sabes tú mejor que yo, pues, pero había las prohibiciones, cédulas donde prohibían y prohibían. Sí, porque, mire, si ahora le ponen problema a los encapuchados, ¿cómo no le iba a poner problema a un enmascarado? Y además bebido. Y además borracho. Sí, porque... Entonces, claro, lo prohibieron. Y aquí hubo un caso sonado que ahí lo cuentan en la Academia de Historia, unas colegas fueron a montar un sainete para burlarse de Fernando VII, pero como eso estaba prohibido no se podía, le pusieron el ojo encima a los que estaban montando la obra, que eran los hijos de unos señores muy ricos aquí en Medellín, y les dijeron, no, esa obra no va.
Si ustedes inauguran la obra, los sacamos del país, los desterramos. Hoy se dice extraditar, pero en ese tiempo era desterrar. Lo desterramos. Entonces, dejaron frustrada la obra del sainete porque quedó escrita, quedó hecha, pero no la pudieron presentar nunca. Pero había quien se burlara de esto y hacían fiestas, hacían holgorio. Y otra parte muy importante sí fue la parte de la educación. El sistema educativo, de todas maneras, se mantuvo muy alejado, muy exclusivo para mucha gente durante tiempo, pero los libertadores, tanto en la Santa Fe de Bogotá como en Santa Fe de Antioquia, desde las primeras constituciones declararon el derecho a la educación, que si se hubiera cumplido hubiera sido magnífico, que pasa que no se cumplía, y estaba pues además bajo el monopolio religioso, que también eso demoró bastante y ha demorado bastante una educación laica entre los colombianos. Fíjate que más allá pues de lo bélico estaba lo cultural, lo social y lo político. Y por eso cuando a uno le dicen, bueno, ¿y entonces la gente qué? ¿Por qué es que no participa en política? Y yo, porque es que no nos lo enseñaron. Nos están diciendo que nos reemplazaron. Desde el principio hemos dicho, de esta sesión hemos dicho eso, pero el efecto real es ese, que la gente termina por aburrirse de la política y por decir que lo político no vale. Sí, además porque digamos que los métodos de enseñanza de la historia han sido tan aburridores realmente, o sea, que parecerse a alguien como esos que aparecen en la historia tal vez no tenga tanto interés. O sea, yo creo que faltaría un proceso de reforma a las maneras de educar. No, es urgente. El pensamiento. Es urgente. Tenemos hoy todas las condiciones dadas, porque por ejemplo hoy tenemos archivos, tenemos cantidades de documentos que están en la web y que los jóvenes de hoy lo saben manejar mejor que uno que aprendió eso ya viejo. No, ellos nacieron trabajando con los equipos. Entonces la información la tienen a la mano. Hoy tenemos que dar el vuelco que hemos pedido desde el siglo XIX, y es que la escuela, el sistema educativo sea un sistema de pensamiento, de debate, de reorganización, de crítica. La gente no tiene que aprenderse la historia como un catecismo como se enseñó en el siglo XIX. La Soledad Acosta de Samper, por ejemplo, sacó un catecismo de la historia política colombiana, y en forma de pregunta y respuesta como el catecismo del padre Astete, y así se hacía. Y muy entrado el siglo XX, el Ministerio de Educación en los años 30, con la revolución educativa de López Pumarejo, había decretado que la historia es la narración de los principales hechos del país, que se narran verídicamente y la gente tiene que aprendérselos de memoria. Entonces, eso es un inconveniente, porque la gente cree que la historia es para aprenderse unas verdades que unos señores investigaron y que ahora es así, es la verdad. No, la historia hoy es una discusión de verdades, es un debate de verdades, pero de verdades ¿de qué manera? No como dice la gente, no como cada quien tiene su verdad, entonces ¿cuál verdad va a existir ahí? Nada. No, es la verdad de las personas en relación con unos anhelos. ¿Y cuáles son los anhelos del siglo XXI? Los que la humanidad ha ido identificando como los anhelos de los derechos humanos. Ese es el referente nuestro hoy, los derechos humanos, todos los derechos humanos, que yo llamo ya como la cuarta generación. Lo hemos venido identificando desde la Revolución de Independencia, pasa por la Revolución Francesa, vienen al siglo XX, bueno, desde el padre de las casas, y vienen al siglo XX y se van perfeccionando. Ese es el anhelo que tenemos hoy. Entonces, la historia que tenemos que contar es, bueno, qué se ha fallado o qué se ha acertado en relación con esos cuadernos, con esos propósitos, y con eso esas búsquedas. Lo miramos entonces enseguida cuando continuemos en este programa. Perfecto. Y en este tema de la educación, profe, ¿qué papel juegan los mitos? Mira, es un papel muy valioso, porque del mito vive el hombre. El hombre inventa lo que sea con tal de tener un fantasmas que lo rodeen y que lo estén protegiendo y que lo van a salvar o que le resuelven situaciones. Pero tienen el desliz de crear algo parecido a lo de los héroes. En fin de cuentas, el heroísmo es un mito. Entonces van reemplazando como la realidad de la vida cotidiana de la gente por unas narraciones rarísimas. Por ejemplo, el mito de la raza antioqueña. A mí me ha parecido es un espectáculo, porque es que ha dado para todo.
Primero, creerse superiores, Si blancos no, superiores. hay quien se lo cree, ¿cierto? Cree, que se lo cree, que la raza antioqueña, y como ese cuento de la raza se lo inventaron diciendo que el color de la piel lo marcaba, porque la gente no había estudiado biología, no habían hecho los descubrimientos biológicos contemporáneos, entonces se cree que hay razas. No, no hay raza, hay una especie humana que es diferente a los perros y a los animales, a las plantas, pero todos los humanos somos lo mismo. No hay diferencia genética mayor, ni siquiera apreciable, y lo han dicho pues Emilio Yunis y los genetistas en el mundo entero. Entonces, creer esa cosa de que hay una raza y que por de buenas nos las trajeron los judíos a Antioquia y que nos volvimos los blancos superiores para dar ejemplo a todo Colombia, esa es una estafa. Claro. Es una estafa, no se puede seguir admitiendo que un antioqueño siga creyéndose el más importante, de la parte más importante, la parte aria del pueblo colombiano, por Dios. Esa es una cosa rarísima. Nosotros debemos reconocer que, hombre, nos podemos entender. Tenemos diferencias de todo tipo, entre hombres y mujeres y los terceros géneros y toda la gente que tenga alguna orientación sexual, somos diferentes. Pero esa diferencia nos une precisamente en que nos encontramos como especie humana, que ocupamos unas montañas y que tenemos un acento de voz y que tenemos una forma de trabajar, como forma de comer y de vestirse. Claro, son características locales, pero eso no le da ninguna superioridad. Ni superioridad ni autoridad mayor. Ajá. Entonces, pero detrás de ese mito de la raza antioqueña y de la berraquera, mira lo que se ha creado en Antioquia durante todos estos años. Entonces, Sí, es una distorsión cultural impresionante porque además a nombre de eso se han hecho barbaridades. Correcto, y el uso de la fuerza como el vigor es el que nos da carácter, el que nos identifica. Entonces la letra con sangre entra y la autoridad es la que vale y hay que ser guapos y el niño tiene que no llorar. No, Bueno, y entonces, la famosa berraquera paisa y todo eso, que yo digo que a veces aquí voy a meter algo que de pronto no está muy en el tema, pero que a mí me impresiona mucho porque se ha dado por hacer alarde del empoderamiento de las mujeres y yo digo, por favor, lo que tenemos que cuestionar es el poder, el claro. empoderarse nadie, Claro. todo el mundo igualito, pero porque, o sea, que si la mujer está para abajo, pues venga, equilibremos, pero bueno, ahí hay como cosas de distorsión, pienso yo. Sí, es que son diálogos los que hay que entablar permanentemente y todo se tiene que estar negociando y reorganizando y reconsiderando. No la cosa de estar tomando decisiones finales, definitivas y únicas y por aquí es mi hijo y por ahí siga derecho, porque eso no existe. El ser humano le estamos dañando la plasticidad, le estamos quitando gracia, hombre, por buscar esa tipificación, que en últimas es mentira. No existe. No existe el antioqueño superior, ni el más blanco, ni el más guapo. Bueno, ¿qué es lo que grita la independencia? No, yo creo que soberanía entendida en el sentido de autodeterminación. Ajá. De autodeterminación, de búsqueda de tener criterios propios. Que así como es capaz de convertir de una nación, decir cuáles son los límites que tiene y cuál es la ley que la va a gobernar, tenga también la posibilidad de decir, lo hacemos con estos criterios nuestros. En consulta hoy ya no hay posibilidad de hacer naciones separadas y lejanas las unas de las otras. Por fortuna se está abriendo espacio, aunque sea la brava, la universalización. No la globalización, que eso es otra cosa, eso es un negocio de comercialización y de industria, no. La universalización es entendernos nosotros como seres planetarios. El ser humano es un ser planetario que tiene capacidad de acomodarse en unos lugares y otros y capaz de convivir con las diferentes conquistas. En eso seríamos perfectamente viables y es perfectamente viable hoy. Lo que pasa es que nos vamos a demorar otro ratico porque tenemos mucho rayón anterior, tenemos mucha herencia y mucho mito metido en la cabeza que hay que tratar de aliviarlo. Y para aliviarlo, la educación, una educación libre, una educación abierta, de sinceridad, que no tenga que ser regida por el autoritarismo ni por el que yo sé que más y yo en últimas tengo más poder sobre ti porque yo descubrí esto. No, la educación es una educación de tranquilidad, donde la gente, el científico, el artista, el rico, el pobre, pueden entenderse en un diálogo permanente. Es, digamos, demoradito, porque llevamos muchos años en lo mismo, bregando, pero no es imposible, ya lo está demostrando mucha hermandad que está surgiendo por el mundo entero. Y yo creo que esta ola actual de protesta contra los esclavistas, de protesta contra los colonizadores, contra los genocidas, que no es colombiana, eso no es del paro nacional, es mundial. Y ese eco que ha encontrado es perfectamente una señal de que sí podemos hacer cosas como seres humanos en vivo y en directo, entendiéndonos como especie. Ahora, esto si el cambio climático nos deja.
Sí, si no acabamos Si no acabamos, porque no tenemos 20 años para reaccionar, porque según dicen los científicos. Sí, Si no logramos acabamos dar un poquito de frenazo a este asunto, puede que logremos el otro paso. si dejamos planeta, pues donde podamos, por ejemplo, usted que es tan buen músico, hay que darse una cantadita en estos días. Sí, bueno, una tocadita de guitarra ¿No antes es de que nos la cierto? incendie el cambio climático. Para cantar un poquito las canciones de la independencia, sería bueno, ¿cierto? Eso está bien. Tiene que invitar. Vamos a ver, organizamos. Bueno, Muy bien. qué rico. Perfecto, ¿no? Queda perfecto, queda planeado. Listo.